Bueno, antes que nada, me gustaría mucho agradecerles. Pensé en hacer la presentación en portuñol o en el poco portugués que manejo, pero otras veces que lo he intentado hacer de esa manera no ha salido muy bien, así que creo que lo mejor es que hable en español y si hay alguna duda por ahí que me parece que no, porque habitualmente se comprende bien, los lusoparlantes comprenden muy bien el español, bueno, en todo caso me interrumpen y charlamos. Eh, bueno, sí, tal como Talita decía, eh, yo trabajo en dos universidades aquí en Argentina. Un poco mi presentación, que también tiene que ver eh, para darle un sentido un poco más denso a la presentación, tiene que ver con que yo, bueno, vengo del campo de la sociología, yo soy sociólogo, estudié aquí en la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba, en Argentina, y luego hice mi doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, gracias a una beca del CONICET de Argentina en esos años, en donde yo tuve la posibilidad de acceder a financiamiento público de CONICET para realizar mi formación doctoral, que sería CONICET como el CNPq, me parece que ustedes le llaman allí por Brasil. De manera que, bueno, eso es un poco mi recorrido en cuanto a formación. Después tuve la oportunidad de estar unos 3 años en Italia, en la Universidad de Padova, en donde ahí entré más cercanamente en contacto con temas de alimentación y cultura, eh, dado que, digamos, mi origen más bien tenía que ver con los estudios de acción colectiva y el conflicto, y en Italia empecé a prestarle más atención a aspectos más culturales de la alimentación. Entonces, bueno, ese es un poco, digamos, el recorrido. También me gustaría contarles específicamente en dónde trabajo o cuáles son mis espacios laborales aquí. Eh, Trabajo primero que nada en la Universidad Nacional de Córdoba, acá en mi ciudad, que justamente es la ciudad de Córdoba, en Argentina. Allí soy docente de medicina antropológica, que es una materia del primer año de la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas. Eh, Allí hace ya 3 años que trabajo. Y también trabajo como profesor adjunto de la materia sociología en la carrera de psicología de la Universidad Católica de Córdoba, que sería la PUCI, es la Universidad Pontificia de acá de Córdoba. Así que bueno, eso, también desarrollo algunas tareas de docencia de posgrado en la maestría de salud pública, acá de la Universidad Nacional de Córdoba, dictando el módulo de sociología de la salud. Ese es un poco, digamos, mi perfil académico en cuanto a las tareas que estoy desarrollando ahora. Si se escucha algún ruido de fondo, por ejemplo, gente y niños, es que ahí está la ventana eh, y por ahí hay algún pequeño ruido de fondo, pero ustedes me indican cualquier cosa. Eh, Me gustaría también decir que hace muy poco tuve la oportunidad de estar con algunos de ustedes en la Universidad Federal de Goiás, allá en Goiânia, gracias a la actividad, el 10º Pensar Derechos Humanos. Eh, yo lo conozco ya desde hace un tiempo a Ulises Tartoneto, un colega brasileño que, bueno, pudimos organizar con otros colegas internacionales una venida de Ulises y del grupo aquí a Córdoba, y luego, bueno, yo estuve allá en Brasil el mes pasado, de hecho, y bueno, ahí establecí contacto con la verdad, muy interesante. También agradecerle específicamente a Alicia de Oliveira Carvalho, que un poco con el tema de alimentación, soberanía alimentaria. Bueno, perfecto. Sí, justamente a partir de la participación en el 10º Pensar Derechos Humanos, eh, bueno, tuve la oportunidad de conocerlos a algunos de ustedes,
específicamente a Alicia Carvalho, que un poco es la persona que me ha invitado y a quien agradezco mucho. Bueno, en función un poco de esa presentación, me parece que ya estamos en condiciones. Creo que ustedes están todos viendo ahí la presentación de PowerPoint, que son unas 24 slides. Bueno, ustedes van a ver en esta presentación que realicé, llamada Acciones Colectivas en Alimentos e sus Mensajes, o caso de Córdoba, Argentina, no inicio del século XXI. En realidad solamente está el título en portugués, les pido disculpas, el resto del trabajo está por escrito en castellano. Esta es una síntesis de mi tesis doctoral, que fundamentalmente abordó conflictos y protesta social vinculadas al acceso a los alimentos, pensando específicamente para la ciudad de Córdoba. Esa es, digamos, el tema central. En las fotos ustedes van a ver, esto es, me parecía una provocación interesante para ver ejemplos concretos de cómo la protesta por la alimentación se manifestaba en Córdoba. Aquí estamos, son fotografías mías, esto es ya del año 2012, aquí hicimos una ocupación del Ministerio de Salud de la provincia, en donde movimientos sociales fundamentalmente ocuparon el edificio del ministerio para protestar por el pago de programas sociales alimentarios, específicamente en este caso programas sociales que se le dan a movimientos sociales que gestionan jardines de infantes para niños, para crianzas, serían los kindergartens. Por eso ustedes van a ver debajo que hay algunas mujeres vestidas con esas ropas de color azul y amarillo y muchos carteles en el piso, que fue ya el momento de la ocupación de ese lugar. Esa es una de las tantas maneras que asumió el conflicto y los quería compartir con ustedes. También tengo algún trabajo, un paper escrito sobre esto que después se los puedo compartir. Específicamente una etnografía de esa protesta, de ese día. Pensando un poco a nivel global, digamos, como para referenciar a nivel geográfico, de Argentina habitualmente se habla de la capital que está aquí, que es la ciudad de Buenos Aires. No sé si se ve ahí con el puntero, creo que sí. Hoy en cambio estamos hablando de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba está donde está ese punto ahí en el mapa. La ciudad de Córdoba a su vez está localizada en la provincia de Córdoba, que es esa provincia de color rojo, que está ahí y se puede ver mejor. Yo decidí hacer el trabajo enfocándome en la ciudad de Córdoba porque las investigaciones que había sobre protesta social estaban más bien centradas en la ciudad de Buenos Aires, que claramente es la principal ciudad de la Argentina con 5 millones de habitantes, ¿sí? Gran Buenos Aires, que sería esta área urbana enorme, con unas 10 millones de personas, y toda la provincia de Buenos Aires, que es esta que estoy aquí marcando, viven unos 20 millones de argentinas y argentinos acá, de personas. Córdoba, en cambio, es una provincia importante, digamos, para lo que es Argentina. De hecho es la segunda provincia en importancia, pero con una escala demográfica mucho menor, alrededor de 3 millones de personas y 1,5 millones en la ciudad de Córdoba, que es el lugar específicamente donde yo investigué, que es de hecho mi ciudad, donde estamos hoy aquí. Pensando un poco en lo que es algunos gráficos o algunas estadísticas macro de lo que era la situación con la que yo me encontré en el periodo de tiempo estudiado. Mi tesis doctoral específicamente hizo foco en el periodo entre el año 2001 y 2007. Sin embargo, también ustedes van a ver que también voy a hacer algunos comentarios posteriores al 2007 para entender la problemática del acceso a los alimentos.
pero intensivamente yo me enfoqué en ese corte temporal entre el 2001 y el 2007. Aquí me parecía interesante, por ejemplo, ver que en cuanto a la población, digamos, en situación de pobreza para Buenos Aires, esto es como para que ustedes se lleven una idea simplemente de la situación que estaba atravesando Argentina para el 2001, en la llamada crisis del 2001 de Argentina, era un poco lo que ven ustedes aquí, ¿no? Un periodo caracterizado por una baja tasa de pobreza de menos de 10 puntos hasta el año 1975, hasta la irrupción de la última dictadura militar, de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, desde el año 76 en adelante, en donde la pobreza se dispara hacia casi el 40%, ¿no? En el periodo de transición democrática, que en la Argentina es desde el año 83, obviamente, como ustedes saben, en una dictadura militar, digamos que fundamentalmente viene a imponer en nuestro país a sangre y fuego propuestas neoliberales, ¿no? Ultraconservadoras, de apertura indiscriminada de la economía, privatización, castigo del salario de los trabajadores, atentando contra los derechos y demás cuestiones que conocemos, ¿no? Con el Plan Cóndor, por ejemplo, en toda la región del Cono Sur. Ustedes en Brasil, digamos, es hasta 1985, bueno, ya sé que está un poco discutido. En Argentina la última dictadura va desde 1976 a 1983. Y ustedes van a ver que en el periodo de transición democrática que le toca al presidente Raúl Alfonsín, hay un decrecimiento de la pobreza, pero que luego por una crisis hiperinflacionaria, dispara nuevamente en el 89 y 90, hasta que irrumpe ya nuevamente una perspectiva muy agresivamente neoliberal como la de Carlos Menem, que en sus primeros años logra contener la inflación y la pobreza, equiparando el peso argentino al dólar, ¿no? Con esa política cambiaria. Pero bueno, luego con el presidente de la Rúa, sobre todo desde 1999 en adelante, empieza a escalar la situación hasta que eclosiona en el periodo de diciembre del 2001, ¿no? Incluso cuando vemos también acá los ingresos de los salarios para el área metropolitana de Buenos Aires, se ve una clara caída del poder adquisitivo real de los salarios, ¿no? 1974 está considerado como parámetro, digamos, y vemos que en casi 30 años cayó 28 puntos, ¿no? 29 puntos. Esto marca un poco las características que anteceden a la crisis del 2001 en todo el país. Ustedes seguramente habrán visto estas imágenes, para los que tenemos ya más de 30 lo tenemos muy presente, digamos la renuncia del presidente de la Rúa y todas las protestas que se vieron por la Argentina en aquellos días, ¿no? Acá lo que nos interesa subrayar es que en la Argentina del año 2001 estábamos en una situación de 50% de la población pobre, 25% con indigencia o extrema pobreza y 20% de desempleo. Pero también con medidas que de alguna manera afectaron fuertemente a la clase media, ¿no? Como fueron los corralitos, es decir, el secuestro de ahorros en los bancos por parte del sistema financiero, ¿no? Que fue, digamos, según varios autores, lo que hizo eclosionar esa situación del 2001, ¿no? Eso un poco para que ustedes referencien y tengan ahí como punto central lo que fue la situación en esos días, en esos meses en particular. Para que tengan una idea, hubo una represión muy grande en diciembre del 2001, entre el 19 y el 20 de diciembre, en donde hubo en distintas ciudades del país unos 38, 37 muertos por la represión policial, digamos, pensando en la protesta, digamos, callejera que hubo, ¿no? Incluso también con algunos intentos de saqueo de supermercados por la cuestión de la inseguridad alimentaria, ¿no? En Córdoba tuvimos 2 muertos
y muchísima violencia también. De hecho, voy a hacer alusión a la reconstrucción de lo que fue ese ciclo de protesta para Córdoba específicamente. Un poco para comentarles ahora sí ya en detalle de la ciudad de Córdoba, algo les había anticipado. Aquí a la izquierda vemos el mapa, bueno, la capital está aquí. Es una ciudad, esta es una foto actual de la ciudad de Córdoba. Es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, es la segunda ciudad más poblada de la Argentina, en tercer lugar viene la ciudad de Rosario. Es una ciudad que históricamente ha tenido mucho peso industrial para Argentina. Sería un equivalente, charlando con algunos colegas brasileños, de, por ejemplo, Porto Alegre, ¿no? Que tiene como una impronta más fuerte a nivel industrial, o Curitiba, por ejemplo. Aquí en la ciudad de Córdoba tenemos sobre todo industria autopartista, ¿no? Está la Fiat, está Renault, Volkswagen y diferentes empresas autopartistas que le han dado una impronta industrial a la ciudad. Además de eso, a nivel ya de la provincia, también es una provincia con mucha fuerza de producción agropecuaria, que es una producción agropecuaria hoy sobre todo basada en el agronegocio, es decir, sobre todo actualmente en la producción de trigo, oleaginosas, pero sobre todo soja, ¿no? Soja, que es el principal commodity que la provincia de Córdoba exporta al mundo, fundamentalmente a China. Esa es un poco la economía, digamos, de Córdoba. Tiene también la universidad más antigua de la Argentina. La Universidad de Córdoba es del año 1614, es muy antigua, es la tercera más antigua de América Latina, y eso también le da un fuerte aire académico, digamos, cultural y político a la ciudad. El 10% de la población de la ciudad de Córdoba son estudiantes universitarios, no solamente de la Universidad de Córdoba, sino de 5 o 6 universidades que hay actualmente aquí. Yo luego voy a explicar más en detalle, pero fundamentalmente utilicé una metodología mixta, combinando estrategias cuantitativas con cualitativas. Específicamente utilicé una base de datos hemerográfica, es decir, una base de datos construida en función de el diario local, que se llama La Voz del Interior. En su versión papel, si bien ya existía una versión digital, prefería hacer foco en el diario papel. Entonces, mi trabajo doctoral reconstruyó 7 años de diarios, todos los días en papel, digamos, con un trabajo de archivo muy fuerte. Y esta imagen que comparto con ustedes tiene que ver con la primer foto, digamos, que se saca, que se captura en la ciudad de Córdoba, vinculada a intentos de saqueo y represión por la problemática del acceso a los alimentos, ¿no? De la inseguridad alimentaria. Ustedes ven ahí más o menos estamos a finales de diciembre y hubo por estos días enfrentamientos armados directamente con la policía en 30 supermercados, ¿no? Lo cual sumó muchísima conflictividad callejera a ese diciembre, ¿no? Y también personas que intentaban defender los supermercados, algunos supermercados muy chiquitos defendidos por sus propietarios, y en donde el gobierno provincial también intentó implementar algunos mecanismos de asistencia, como fue el repartir a la población cajas de cartón con alimentos, llamadas módulos alimentarios, como para paliar la crisis y atenuar ahí el hambre, ¿no? Eso es un poco alguna serie de imágenes, ¿no? Yo cuando pensé también en el 10º Pensar Derechos Humanos, y hoy también me parecía válido compartirlo, me parece importante, necesario e indispensable, digamos, enmarcar una cuestión como la alimentación también desde los derechos humanos, ¿no? Ya desde el artículo 25 está perfectamente explicitado y claro un abordaje que incluso en los consensos internacionales
digamos, más hegemónicos, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya está presente, ¿no? El tema de garantizar la alimentación y poder garantizar las necesidades básicas como salud, vivienda, etcétera. Me parecía importante esto, sobre todo cuando estamos charlando entre Argentina y Brasil y vemos tantas amenazas fascistas, ¿no? En los gobiernos de la región, no solamente de Brasil actualmente, como discutíamos, como discutíamos hace un tiempito allí con ustedes en Goiânia, sino también en varios otros lugares, y lo cual resulta muy preocupante a esta altura del partido, a esta altura del siglo XXI, ¿no? Eh, Eso un poco para compartir con ustedes. También contarles que dentro de mi marco teórico ha sido muy importante la línea crítica justamente de Josué de Castro, ¿no? Específicamente dos libros, ¿no? Que este intelectual brillante publicó allá hace ya muchísimos años, ¿no? La geopolítica del hambre, por un lado, y después el libro negro del hambre. También saludo a los compañeros de Fiocruz Brasilia que se están integrando ahora, saludarlos y a todos los que están conectados. Es realmente un honor estar en contacto. También porque leemos los trabajos de Fiocruz y los de la Universidad de Goiás y demás. Es realmente un honor. Eh, si pensamos junto con José de Castro, ¿no? que el hambre es la expresión biológica de males sociológicos, adquiere bastante sentido pensar justamente la materialidad del cuerpo, la materialidad del hambre y la materialidad del conflicto, para intentar aportar una mirada sociológica crítica que nos permita de alguna manera comprender cómo se fue articulando, cómo se fue estructurando para Córdoba específicamente las acciones colectivas alimentarias, que es un poco el tópico que yo vengo trabajando. En ese sentido, para resumirlo y ordenarlo, el problema de investigación fue entender cuáles eran las características que tomaron los conflictos en torno a la alimentación en la ciudad de Córdoba entre el 2001 y el 2007, y específicamente en los objetivos, bueno, ustedes los tienen ahí y los van a poder leer, pero yo trabajo, nosotros aquí en mi programa de investigación en Argentina, que es el programa de acción colectiva y conflicto social, que fue coordinado, creado por Adrián Escribano, quien es de alguna manera mi tutor, mi guía, digamos, en esto de la investigación sociológica, quien ha sido mi director. Desde la propuesta de Adrián Escribano, el foco central cuando analizamos conflictividad social y protesta tiene que ver con reconstruir como esa red, ese entramado de conflictos que van formateando la sociedad en un contexto específico. Por eso es que ustedes van a ver este objetivo específico número 1, que es justamente reconstruir esa red de conflicto para la cuestión alimentaria. Yo por ahí voy a hacer alguna pausa solo para chequear si se está escuchando y si me van siguiendo. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Gracias. Avanzando un poco más con la presentación, ustedes van a ver que, bueno, por ahí me voy a ir un poco de tópico, me voy a ir por las ramas, como decimos aquí, pero simplemente para darle más densidad analítica a esta presentación que preparé para compartir con ustedes. Yendo más al detalle en cuanto a la estrategia metodológica, me parecía relevante profundizarlo a esto porque sé que hay muchos de ustedes que están en procesos de elaboración de tesis de grado o de maestría o también doctorales, y siempre sé que es un tema muy incómodo, ¿no? Cuando elaboramos y cuando estamos en investigación en el área social, abordar, ¿no? La cuestión metodológica. Las elecciones que yo tomé en cuanto a estrategia fue justamente entrar a la problemática desde un abordaje cualitativo e interpretativista, combinando estrategias mixtas, cual y cuantitativas. Utilicé distintas fuentes. Las fuentes secundarias fueron fundamentalmente, bueno, documentos de trabajo, sobre todo de los movimientos sociales con los que trabajé,
estoy pensando en partidos, en movimientos piqueteros sobre todo, pero también cooperativas, organizaciones vecinales en los territorios, pero también documentos de trabajo de partidos políticos. Sin embargo, la principal fuente fue este relevamiento hemerográfico que yo hice sobre el periódico, en donde indagué todas esas variables que ustedes van a ver. Eh, la categoría de eventos. La categoría de eventos de acción colectiva me permitió poder identificar cada acción en particular y poder construir ese dato en función de esta categoría. Un evento es un fenómeno que tiene un inicio y un fin y se da en un tiempo y en un lugar especificado, de manera que me permitió construir una base de datos en esos 7 años de 844 acciones, 844 eventos de acción colectiva alimentaria, que luego yo procesé en términos estadísticos con software específico como Excel, pero sobre todo el SPSS, que bueno, me imagino que muchos de ustedes también deben manejar. Yo no utilicé estadística inferencial, utilicé fundamentalmente estadística descriptiva para hacer cruces de variables, eh, y ese fue, digamos, el corte de datos más cuantitativo que utilicé. En cuanto a las fuentes de datos primarias, ahí sí, bueno, está ahí intensivamente la cuestión más quali. Hice entrevistas en profundidad y observación participante con muchísimos actores, alrededor más de 40 personas, en donde entrevisté a organizaciones de base, cooperativas, grupos piqueteros, partidos políticos, gobiernos, bueno, etcétera, ¿no? También, bueno, cabe mención especial, bueno, algunos familiares de víctimas de la represión, como el caso de los familiares de David Moreno, que fue un niño de 13 años asesinado por la policía de Córdoba en una situación de represión por motivos de un supuesto intento de saqueo. Bueno, es una parte importante de la tesis esa, ¿no? De manera que realmente fue un corpus de información bastante amplio, y lo que yo traigo acá con ustedes tiene que ver con compartir esas dos vías de información. En cuanto a la estrategia de análisis, también hilando bien finito con respecto a lo metodológico, produje esta base de datos analítica, hemerográfica, y también las entrevistas y las observaciones. Yo ahí principalmente en las entrevistas, los ejes tuvieron que ver con analizar esas variables que comento ahí, ¿no? Red conflictual, alimentación, hambre y acción colectiva de conflictos. Pensando, bueno, la tesis son unas 306 páginas, pero pensando en una síntesis más global para compartir con ustedes, creo que la principal variable, hay muchas variables para analizar, podemos analizar desde la variable de quiénes eran los principales antagonistas, quiénes eran los principales actores de las acciones colectivas, cuáles eran las principales demandas. A mí me pareció una variable más global y también más general de análisis, el tema de la conflictividad general, es decir, analizar cuáles fueron las principales dinámicas en esos años que yo analicé intensivamente. Y yo lo que digo es que hay dentro de estos 7 años, del 2001 al 2007, hay diferentes subciclos. Hay un ciclo realmente de explosión de la conflictividad social que es entre el 2001 y el 2002. Acá es interesante decir que si bien cuando ustedes buscan en bibliografía internacional, en distintos idiomas, ¿no?, la crisis argentina del 2001, en realidad el año más duro en términos de indicadores sociodemográficos, digamos, socioeconómicos, sobre todo fue el año 2002, no fue el año 2001, fueron los años más arduos en cuanto a pobreza, indigencia e inseguridad alimentaria. Por eso creo que también hablar de que el ciclo de la explosión abarcó esos 2 años va en esa dirección. El peor año en realidad fue el 2002, no el 2001, por más que se hable de la crisis del 2001.
Luego hay un ciclo de disputa que yo llamo entre el 2002 y el 2003. El ciclo de disputa fue fundamentalmente entre los movimientos sociales, que estaban mejor organizados, más empoderados, porque también estaban recibiendo ya programas sociales por parte del Estado, similar o un caso análogo a lo que es el Bolsa Familia o lo que fue el Bolsa Familia en Brasil. En el caso Argentina, el programa era el programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Fundamentalmente ponía en el bolsillo de los sectores más vulnerables $50 por mes, y que fue realmente un cambio, digamos, sobre todo en los primeros años de implementación, en cuanto a la recuperación de niveles de vida, ¿no? Es importante decirlo. En ese contexto, los movimientos y las organizaciones sociales, fundamentalmente organizadas en torno al movimiento piquetero, que eran quienes gestionaban los programas sociales, eh, pudieron, digamos, captar y construir mucho poder en función de esa dinámica. Entonces, la disputa fue fundamentalmente entre los movimientos sociales y el Estado Nacional por la disputa de esos programas, pero también para exigir, digamos, la garantía de derechos, ¿no? Luego hay un cambio de gobierno, digamos, entre en el 2003, el presidente interino Duhalde se llama elecciones y luego de un proceso electoral asume el poder Néstor Kirchner desde el 2003 en adelante. Sobre todo en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, está caracterizado por una construcción de consenso vinculado a lo que se llamó transversalidad, es decir, fundamentalmente reconstruir una nueva alianza de clases, también basada en el consumo, pero bueno, entre otras variables, ¿no? Obviamente, pero también en función de el garantizar derechos y el de, a través de la activación de programas sociales, poder responder a la demanda social que había en aquella época, ¿no? Eso es un poco los tres ciclos que yo caractericé y que luego se van a ver en la próxima diapositiva, específicamente en la cantidad de conflictos por año que hubo vinculada a la cuestión alimentaria. Hubo una mayor conflictividad en los dos primeros ciclos de explosión y disputa, y una menor conflictividad, o al menos visibilidad en el espacio público de la conflictividad, que era lo que yo me di, en el ciclo de la normalización. Es muy interesante y la verdad es que daría para hablar durante mucho tiempo cuáles fueron las convergencias y divergencias entre los diferentes grupos para coordinar las acciones de protesta, porque si bien aquí yo estoy englobando el movimiento piquetero como homogéneo, no lo era. ¿Sí? Al interior del movimiento piquetero había diferentes agrupaciones políticas de extracción peronista, de extracción comunista, de extracción trotskista, y eso fue configurando diferencialmente sus articulaciones, ¿no? Entonces, si yo bien acá hablo de piqueteros, al interior del movimiento piquetero hubo muchísima diversidad. De la misma manera que al interior de la iglesia. Cuando hablo de iglesia, fundamentalmente me estoy refiriendo a la iglesia católica y, en segundo lugar, a la iglesia protestante. En Argentina no es tan fuerte el neopentecostalismo como es en Brasil, pero también hubo muchas iglesias de este tipo proveyendo de servicios alimentarios a sus territorios, ¿no? De manera que, bueno, que yo también reconstruí un poco cuáles fueron las dinámicas que hubo entre estos actores, ¿no? ¿Hasta ahí se escucha bien? ¿Todo bien? Bárbaro, genial. Voy a seguir avanzando. Yo creo que lo más productivo es, estoy viendo acá en el sistema que ustedes incluso pueden bajarse la presentación con el botón acá, Download Presentations, y la pueden revisar, la pueden ir viendo, de manera que por ahí para charlar o para debatir un poco me parece que sería más productivo hacerlo al final, si ustedes están de acuerdo. No sé, Talita, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo con la idea de avanzar con la presentación y luego hacer una ronda de preguntas. ¿Les parece? Sí, eso. ¿Sí? Bueno,
Perfecto, sigo adelante entonces. Eh, Avanzando un poco más, entonces bueno, este gráfico un poco resume de una manera bien visual la distribución de eventos de acción colectiva alimentaria, ¿no? Ustedes van a ver que ahí hay un ciclo creciente de acciones en el 2001, que realmente eclosiona, digamos, la conflictividad en el 2002. Piensen que de los 365 días del año hubo 279 acciones, ¿no? Incluso a nivel diario hubo días que tenían 2 o 3 eventos de acción colectiva en simultáneo en la ciudad, ¿no? Estamos hablando entonces de una fuerte conflictividad que desde el 2003 en adelante va realmente decayendo, digamos, en su intensidad, eh, en lo que es la visibilidad en el espacio público, ¿no? Eso es importante decirlo porque yo de paso me adelanto un poquito sobre el trabajo. Eh, si bien en el año 2007 y en adelante de alguna manera se va extinguiendo lo que es la visibilidad de la conflictividad por el acceso a los alimentos en el espacio público, pero eso no significa que los problemas en torno a la alimentación se hayan resuelto, ¿sí? En todo caso fueron mutando esas problemáticas que tienen que ver incluso con salud pública, como vamos a ver, fundamentalmente en 2 problemas, que son la obesidad de la pobreza, es decir, tasas cada vez más altas de obesidad en los sectores más vulnerables por la mala alimentación configurada a partir del mercado, y en segundo lugar, el tema de la desnutrición crónica y lo que se llama los petizos sociales. Los petizos sociales son las personas con baja estatura por desnutrición crónica que siguen siendo problemáticas epidemiológicas muy presentes en nuestro país, que son problemáticas que han estado presentes por lo menos desde hace 35 o 40 años y que no cambiaron en el ciclo que yo investigué y están presentes hasta el día de hoy, incluso 2019, ¿no? Me adelanto un poco porque pareciera que la extinción o la tendencia hacia la extinción de la visibilidad pública de conflictividad vinculada al acceso a los alimentos significara que se resolvieron las problemáticas, pero no fue así, sino que mi hipótesis de trabajo, nuestra hipótesis en nuestro programa de investigación, es que las conflictividades van mutando y se van reconvirtiendo y cambiando en sus formas, pero que siguen estando presentes, ¿no? Quería anticipar eso porque uno cuando ve este gráfico nos daría la impresión de que, bueno, desde el 2007 en adelante se resolvieron todas las problemáticas alimentarias y eso no es así, sino que dejó de verse en el espacio público la conflictividad en torno al acceso a los alimentos. También, a ver, uno infiere y saca conclusiones de esto, que es un hecho en balance positivo, claramente, ¿no? Porque la población no estaba tensada, no estaba en situación de tener que exigir el límite del alimento, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. También traje para compartir con ustedes algunas citas textuales de los participantes de primera mano, de los actores que actuaban y que justamente participaban en este tipo de manifestaciones. Acá me interesa recuperar de Daniel Báez, que es un referente de una agrupación piquetera de aquí de Córdoba, de extracción trotskista, ¿sí? En donde ellos justamente lo que dice acá en esta cita es que estaban en disputa, ¿no? Había una disputa muy intensa entre agrupaciones peronistas y agrupaciones de izquierda, ¿sí? Y también entre el clientelismo político, digamos, del propio gobierno que se estaba instaurando, de Duhalde, también gobierno peronista, con los grupos piqueteros de izquierda. Esto es muy interesante de ver porque nos habla justamente de esa heterogeneidad con la que estaba construido el movimiento piquetero, ¿no? Acá, no sé si alguno de ustedes conoce un fenómeno que fue el de la masacre del Puente Pueyrredón.
muy sintéticamente, en el año 2002, en una gran manifestación en el cono urbano bonaerense, en las periferias de Buenos Aires, la policía reprime fuertemente y asesina a dos militantes sociales piqueteros, eh, Maximiliano Costec y Darío Santillán, que son luego dos figuras icónicas para el movimiento. Y desde ese momento en particular viene muy erosionada la autoridad del presidente Duhalde. Desde ese momento en particular, nos indican los politólogos y los sociólogos, es cuando empieza a erosionarse más la imagen del presidente Duhalde, este presidente de transición, y en donde luego se termina llamando una elección que le va a dar espacio para que entre y para que gane las elecciones Néstor Kirchner, ¿no? Es muy interesante ver ahí porque estamos justamente acá en este periodo discutiendo sobre ese periodo de disputa entre el 2002 y el 2003. Bueno, y acá hay una cita que lo referencia. Acá también hay otra cita del mismo actor que explica específicamente esa disputa en los barrios, en los territorios, ¿sí? En las villas miseria, que serían nuestras favelas, ¿no? En donde justamente estaba en disputa esta cuestión de qué agrupación política captaba y construía más poder en función de la movilización en el espacio público, en la contienda callejera, ¿no? Digamos, desde un abordaje de acción colectiva más a lo Sidney Tarro o Charles Tilly, digamos, las contentious politics, las políticas contenciosas en el espacio público, y acá hay ejemplos muy claros que indican en esa dirección, ¿no? En donde se daba esa negociación y en donde, bueno, estaba todo este tema de, bueno, cortamos una calle o cortamos una ruta, ¿qué ruta cortamos? No era lo mismo cortar, por ejemplo, la ruta 9, como se dice acá. La ruta 9 es la ruta panamericana, es la ruta más importante que atraviesa la zona de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, no era lo mismo generar un efecto en ese sentido. La cita que vemos acá, aquí abajo, de esto me parece muy interesante recuperar. Si bien mi trabajo y el enmarque teórico, yo no utilizo fundamentalmente o primordialmente autoras y autores feministas, pero sí es ineludible marcar, digamos, en lo que fue la acción colectiva, la presencia masiva de las mujeres, digamos, en los conflictos, ¿no? Al punto de que estamos hablando que el rostro de los piqueteros, que siempre se habla del movimiento piquetero en masculino, pero en realidad era un rostro femenino de piquetera, de mujer, ¿no? Entonces me parece importante decir esto, sobre todo cuando en función de mis propios participación, digamos, en las protestas más a nivel etnográfico, de observación participante, y cuando leemos la bibliografía, entre el 80 y el 90% de las personas en la calle protestando eran mujeres, ¿no? Y también con sus niños en muchísimos casos, ¿no? Por eso ustedes van a ver esa frase de Alfredo Leites, ¿no? Un poco heroificando el rol de lo femenino, ¿no? Esa leona defendiendo a sus cachorros que le puso el pecho a las balas. Creo que se entiende en el castellano, ¿no? Pero bueno, ponerle el pecho a las balas es una imagen muy fuerte, ¿no? Básicamente cubrir con tu cuerpo la represión, a eso se refiere. Acá esto me parece yo reconstruí en profundidad qué era para la gente la crisis, ¿no? Porque cuando uno le preguntaba a los actores contra quién estás protestando, mayormente la respuesta era estamos contra la crisis, pero esa crisis asumía diferentes rostros y no era una categoría homogénea pensar en quién era la crisis, ¿no? Acá, ya que estamos hoy, ¿no? En el Día Mundial de la Alimentación y en el SIG de Alimentación, Nutrición y Cultura, me parece muy interesante pensar sobre todo en esta cita de abajo, ¿no? Que nos cuenta Mario, que era un referente de un barrio de aquí de Córdoba. Eh, Pueden hacerle si quieren una captura de pantalla o justamente bajarlo porque realmente es muy interesante lo que dice.
se las voy a explicar yo. Él acá está haciendo referencia a justamente esa tensión eh, muy, si se quiere, muy extremista, muy obscena entre un país productor de commodities, de soja específicamente, y productor de riqueza, productor de dólares, productor de ingresos para el país vinculados al agronegocio, por un lado, y luego la imagen muy fuerte y muy violenta, digamos, de personas que no tenían alimentos y que el único recurso que tenían era justamente recorrer la calle, la rúa, la ruta, y luego de que pasaran los camiones que llevaban la soja y que estaban cargados de soja, recoger, pick up, esos pequeños porotitos de soja, ¿no? Que quedaban, las semillas de soja que caían de los camiones a la vera de la ruta. Y para mí me parece, esta imagen me parece una de las imágenes más significativas de la tesis, ¿no? Porque de alguna manera nos está mostrando los contrastes típicamente latinoamericanos, ¿no? En donde tenemos un sector, digamos, agroexportador, ganador, ¿no? En esta Argentina, de que exporta commodities y que las exporta a China y que hace que ingresen dólares y que luego tiene un montón de dinero y se compra camionetas marca Toyota y un montón de demostración de riqueza a nivel público, y por otro lado este contraste muy violento en términos estructurales, económicos y también culturales, que implica el hambre en un país como Argentina, que en teoría es agroexportador de alimentos, ¿no? Dicen los autores más cuantitativistas, ¿no? A nivel macroeconómico, que Argentina produce alimentos, yo diría commodities, y calorías para alimentar a 400 millones de personas por año, y nosotros con una población de 40 millones tenemos esta marca muy violenta que implica tener hambre al interior del país, ¿no? Entonces me parece algo ineludible de denunciar, de decir hoy con ustedes, porque también en Brasil hay condiciones en ese sentido equivalentes, y me parece que estaría muy bueno también charlarlas, más cuando este humilde servidor argentino ha usado, en el buen sentido, la inspiración de Josué de Castro, ¿no? Para discutir sobre geopolítica del hambre, y me parece que siguen siendo problemas tristemente contemporáneos, ¿no? A nuestras realidades. Eh, Como para cerrar esta parte, que a mí me pareció una de las mejores citas de la tesis, también, bueno, ¿no? Acá les voy a leer la última parte. Dice Mario: supimos bien cómo venía la cuestión alimentaria de la soja, los prejuicios, y eso marcó mucho a la gente cuando empezó a hacerse regular la entrega de los módulos alimentarios. Los módulos alimentarios eran cajas con alimento que entregaba el gobierno argentino a los sectores, digamos, más necesitados. Dentro de esas cajas de alimentos, en general había alimentos de mala calidad, ¿no? Entonces, bueno, digo, incluso soja se donaba, paradójicamente, ¿no? Eh, Luego, cuando la población empieza ya a conocer la problemática de la soja, hay una especie de toma de conciencia ahí, y directamente ahí lo dice, ¿no? La gente tiraba la soja, la tiraba a la mierda, o sea que quedó como la estigma, la soja, de la miseria extrema, ¿no? Me parece es una imagen muy fuerte como para registrar. La soja entonces representa, digamos, una materialidad muy simbólica para analizar tanto esa producción de riqueza de un cierto sector del país, basado en el agronegocio, la producción de organismos genéticamente modificados, Monsanto, el uso de agrotóxicos, por un lado, y por otro lado, ¿no? Representa todo el estigma de una persona que se tiene que alimentar con eso porque es lo único disponible, ¿no? Eh, en todo caso, después podemos seguir reflexionando en torno a esta imagen, que me parece una de las principales. Avanzando un poquito más con los resultados, bueno, esa foto no es de Córdoba, esa foto es de una protesta en el Gran Buenos Aires, pero me parecía muy fuerte, digamos, la demanda, ¿no? La demanda en el espacio público con los movimientos piqueteros, ¿no? La demanda y la denuncia del hambre, ¿no? De la fome en portugués.
Ahora sí, ya analizando, sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿No? ¿Avanzamos? Bueno, acá un poco voy a compartir con ustedes ahora algunos datos también cuantitativos que tienen que ver con los tipos de acción que se llevaron a cabo. Habitualmente en Argentina existe un prejuicio que ha sido muy construido también por los medios hegemónicos de comunicación, en donde cuando se habla del 2001 estamos permanentemente obsesionados con la dinámica del saqueo, ¿no? El saqueo como una instancia muy violenta de la cuestión eh, de la carencia y la conflictividad en torno al acceso a los alimentos. Sin embargo, hay que decir que, bueno, acá yo también a nivel más crítico, claramente hay una construcción de sentido por parte de los medios de comunicación en donde están marcando el riesgo de la propiedad privada, ¿no? Cuando se saquea un supermercado se está atentando contra la propiedad privada, como si eso fuera, digamos, lo más grave que hubiese acontecido. Lo más grave que aconteció fue el hambre, ¿no? Eh, no necesariamente los saqueos. Incluso cuando yo reconstruyo analizando los 844 eventos de acción colectiva, la acción, el formato saqueo, que es lo que estoy marcando ahí, solamente implicó el 4% de todas las acciones. ¿Sí? Es un tipo de acción muy específica que se concentró en un arco de tiempo muy limitado entre diciembre del 2001 y febrero del 2002. Está prácticamente todos los eventos de saqueos concentrados en ese periodo temporal. En cambio, lo que resultó ser más frecuente en términos de tipos de acción fue lo que vemos ahí en celeste y en rojo, en celeste y vermelho. Por un lado, acá tenía que ver con darle visibilidad a la protesta. La protesta era típicamente la agrupación de actores en la vía pública, sobre todo esperando que viniera un medio de comunicación, idealmente la TV, la prensa y la radio, o algunas de ellas tres, para que fueran vistas y publicitadas a nivel de espacio público, porque como sabemos, digamos, los movimientos sociales buscamos visibilidad, los movimientos sociales buscan visibilidad para darle más legitimidad a sus demandas. Por eso ustedes van a ver que es el 27% tenía que ver con entrevistas con la prensa, solicitar que viniera algún periodista, ¿no? Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, diría en su trabajo sobre la televisión, ¿no? Que si no está en la televisión no existe, ¿no? En la misma lógica, analizar las acciones colectivas si no están y si no son vistas por nadie no existen. Entonces, y creo que ahí con una lectura estratégica muy clara, ¿no? Y muy eficaz también, porque así fue. Cuando vemos en la parte vermelha, la parte roja, que representa el 23% de las acciones, acá sí específicamente nos concentramos en eh, cortes de calles, ocupación de ministerios, ocupación de supermercados, eh, manifestaciones, cacerolazos, scratches, es decir, ya contienda directa en la calle. Mientras que otras formas de acción, que son esta de color verde y esta de color azul, tiene que ver ya con una lógica que surgió sobre todo luego de la implementación de programas sociales y que se relacionan íntimamente con instancias de negociación fundamentalmente entre los movimientos sociales y el Estado. Y ahora lo vamos a ver con este gráfico que está acá, que es también un gráfico de los más significativos de la tesis, porque mide la relación entre la contienda callejera, es decir, la conflictividad en el espacio público, por un lado, y por otro lado, las reuniones e iniciativas, es decir, las instancias de negociación y lobby, si se quiere también, entre las organizaciones sociales y el Estado, ¿no? En todo caso, para dirimir quién se apropiaba de qué programas sociales, y bueno, hay toda una instancia de negociación, cooptación a nivel político, etcétera. Ustedes van a ver que la contienda callejera, ¿sí? Decae, ¿sí? Hace explosión en el 2002 y luego va decayendo
permanentemente a lo largo del tiempo, mientras que la negociación de los movimientos sociales con el Estado va increyendo y va permanentemente en aumento. Esto es muy interesante, este fenómeno, porque nos habla de un fenómeno que podemos nombrar los sociólogos en Argentina. Bueno, hay una discusión acá porque hay algunos que hablan de mecanismos de cooptación de los movimientos sociales y otros que hablan de incorporación de los movimientos sociales a la gestión estatal, ¿sí? Y creo que son dos visiones válidas que en todo caso nos hablan de un proceso de justamente reconfiguración del poder estatal. Creo que en todo caso una mejor categoría sería una categoría que proponía un sociólogo peruano, latinoamericano, muy necesario, llamado Aníbal Quijano, en donde Aníbal Quijano propone esta idea de la reconcentración del poder por parte del Estado, y creo que acá en este gráfico que yo estoy compartiendo con ustedes se ve muy bien cómo el Estado argentino a lo largo de los años logra controlar la conflictividad social, al menos en el espacio público, ¿sí? La protesta social vinculada al acceso a los alimentos, ¿ok? Justamente, y acá lo más interesante es que el punto de cruce, ¿no? La intersección de las tendencias, digamos, cuando es el cambio, digamos, en el trend, en la tendencia, es en el año 2003, ¿no? En el año 2003, sobre todo con la entrada al gobierno de Néstor Kirchner, con una serie de políticas que se despliegan por parte del Estado, que efectivamente, digamos, logran bajar muchísimo la conflictividad social, reactivar la economía, también objetivamente mejorar muchos indicadores sociales, pobreza, indigencia, empleo, PBI per cápita, y también empiezan a cooptarse algunos movimientos sociales por parte del Estado. Creo que ahí tenemos que ver en toda su complejidad, digamos, lo que empieza a suceder desde el año 2003, con la implementación muy positiva, como decía, de algunos programas sociales, ¿no? Específicamente del programa que en Argentina se llamó Programa Jefas y Jefas de Hogar Desocupados, que era este programa que les comenté de darle o garantizarle a las personas más vulnerables $50 por mes, ¿sí? Lo cual habilitó también la posibilidad de poder planificar, poder establecer microcréditos, poder proyectar a lo largo del tiempo. Bueno, tuvo efectos positivos, al menos en lo que fueron los primeros años de implementación. Ahí fue cuando más éxito mostraron. Bueno, avanzando un poco más, yo creo que me gustaría contarles ahora un poco más en profundidad lo que fue el caso de específicamente David Moreno. Sí, yo algo les había anticipado a ustedes, que tiene que ver con en la ciudad de Córdoba hubo, sobre todo en el 18 y 19 de diciembre del 2001, muchos intentos de saqueo, mucha protesta social en las calles, y también hubo muchísima represión por parte de la policía de la provincia de Córdoba. De la misma manera que en Brasil, que existen diferentes fuerzas del orden o fuerzas represivas estatales, en Argentina las policías pertenecen a la jurisdicción de las provincias. Nosotros, como ustedes, somos un país federal. La diferencia es que en Argentina no se llaman estados, sino que se llaman provincias, y son las provincias entonces las encargadas de gestionar la violencia legítima, digamos, el monopolio legítimo de la violencia. De esa manera es que la policía de Córdoba, específicamente la Guardia de Infantería, que no es la policía común, sino que es una policía específicamente preparada para la protesta social callejera, entra en acción, digamos, en diferentes zonas y territorios de la ciudad, llevando a cabo muchísima represión. Acá lo interesante es ver que, bueno, específicamente en este territorio que se llama Villa 9 de Julio, que es en la zona norte de la ciudad de Córdoba, un barrio popular bastante humilde,
La policía lleva en alguno de los cartuchos, de las balas que utiliza, no lo que se llaman cartuchos antitumultos o balas de goma, ¿sí? No sé cómo se le dice en portugués balas de goma. ¿Se entiende el concepto de balas de goma? Sí, perfecto. Sino que no se sabe bien por qué llevan algunos balas de plomo, ¿sí? Balas, cartuchos de propósitos generales que se llama, eh, con la cual hieren a muchísima gente y matan por la espalda a el niño David Moreno, que era un niño de 13 años, que bueno, que es asesinado en ese día, ¿no? Hubo dos muertos en Córdoba, uno es el caso de David Moreno y otro de otro muchacho joven de apellido Ferreira, que bueno, son todos muertos en instancias similares. En el caso de Ferreira fue herido y luego muere al tiempo en el hospital a causa de las heridas. En el caso de David Moreno no, es una muerte ahí en el momento. En una situación muy confusa, aparentemente los pobladores del barrio se habían reunido a las puertas de un supermercado, supuestamente en un intento de saqueo, y luego llega la fuerza para la policía para reprimir. Bueno, ahí empieza un intercambio entre piedras y elementos entre la gente del barrio y la policía, y bueno, fruto de eso es la represión. Hay muy poquito material sobre ese día. La única foto que hay disponible sobre ese día es la que ustedes ven aquí acá a la izquierda, así que un poco muestra la situación de la policía disparando contra la población. Eh, y acá esto es interesante compartir también. El caso de David Moreno es un caso muy reivindicado por los organismos de derechos humanos en Argentina y en Córdoba específicamente, porque forma parte de los tantos muertos en democracia, ¿no? que tenemos, tristemente. Y charlando con la familia de David, con sus papás y con sus hermanos, bueno, cuando fui a su casa en su momento para realizar algunas entrevistas, me permitieron tomar una fotografía de este mural que está acá, que esto lo hizo un grupo de muralistas de Córdoba. Y no sé si se llega a distinguir bien la imagen, a mí me parece una imagen muy fuerte. Van a ver que hay la imagen de un mapa de la Argentina. En realidad, si ustedes lo ven bien, es como un mapa de la Argentina puesto de costado, representando un helicóptero, que representa la imagen de la huida y de la renuncia del presidente de la Rúa cuando renuncia y se va del helicóptero, diciendo impunidad en lo alto. Y por otro lado, la imagen anversa, muy fuerte, del mismo mapa de la Argentina, pero ahora en forma de arma, de escopeta o de rifle, disparando contra la población, ¿no? Entonces el mensaje ahí que ustedes ven es impunidad en lo alto y represión en lo bajo. No se llega a leer bien ahí sobre el fondo vermello, pero ahí dice represión en lo bajo. Y bueno, eso de alguna manera marca un poco lo que interpretaban o el sentido que le daban los movimientos sociales a esta represión y la represión por parte del Estado para calmar o contener de alguna manera la propuesta popular, digamos, por el acceso a la alimentación. También compartir con ustedes que en ese barrio de la ciudad de Córdoba, en la esquina donde murió David, hicieron un cartel, digamos, le cambiaron de nombre a la calle para un poco para homenajearlo, ¿no? A esta víctima, ¿no? Ahí ustedes van a ver un poco, esa foto representa esa historia, ¿no? La calle se llama David Moreno ahora. Yo, digamos, me parece, digamos, como puntos centrales para compartir estos eh, que indiqué hace un rato, me parecen los puntos centrales para compartir respecto a específicamente la tesis doctoral, justamente para debatir en este SIG de alimentación, nutrición y cultura. Me gustaría también ahora compartir eh, unos datos nuevos que han salido en Argentina, que son muy interesantes y que
nos sirven para entender todavía cuáles son las continuidades en las problemáticas alimentarias de Argentina. Ustedes van a ver ahí que se ha presentado el mes pasado, en septiembre, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud. Les cuento un poco de contexto, porque bueno, imagino que en los grupos hay gente también que está en el área de las ciencias de la salud, o al menos creo ahí los compañeros y compañeras de Fiocruz que están más en el área epidemiológica, ¿no? La encuesta, esta es la segunda ENIS, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud. La primera ENIS se hizo entre el año 2004 y 2005 y marcó una serie de datos bastante preocupantes en cuanto a cómo comían y cómo comemos las argentinas y los argentinos. La ENIS número 1, aquella que fue hecha en el 2004-2005, solo se enfocó sobre un sector de la población, digamos, sobre niños. En cambio, la que se hizo en el 2018 y el 2019 investigó, digamos, la caracterización epidemiológica de toda la población. Y es un poquito lo que quería compartir con ustedes, porque indica en la dirección de una serie de emergentes que en realidad van en la misma dirección de lo que yo concluí en mi tesis doctoral, ¿no? Que tiene que ver con esta emergencia de la obesidad y de la pobreza como nueva conflictividad, en donde ya no se ve protestando en la calle, pero sí se ve en los cuerpos, ¿no? Específicamente cuando vemos esta prevalencia de exceso de peso. Miren los datos para Argentina, que son bastante preocupantes, ¿no? Si los logran distinguir ahí, ¿no? Esto es datos muy nuevitos de epidemiología en Argentina. Tenemos 2/3 de la población con exceso de peso en la Argentina, 1/3 con sobrepeso y 1/3 con obesidad, ¿no? Justamente los grupos sociales de menores ingresos tienen mayores índices de exceso de peso, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en obesidad, el quintil de la población, digamos, de menores ingresos, ¿sí? Tiene el 20% más de obesidad que el sector de población que concentra los mayores ingresos. Acá estamos viendo claramente una cuestión de sí, es verdad, de transición epidemiológica. Ustedes me van a decir que estos son datos que también se chequean en muchos lugares del mundo. Sé que en Brasil la situación es equivalente, pero digamos, para el caso argentino, digamos, lo que no podemos dejar de ver es que hay una asociación muy directa entre clase social y la cuestión de la problemática alimentaria, que ya no es tanto, al menos para Argentina, el problema de la emaciación o el problema de la desnutrición, digamos, la delgadez, sino que ahora es el problema de la obesidad. Digamos, estos son datos ineludibles, ¿no? Por otro lado, el consumo de alimentos saludables es significativamente menor en los grupos más vulnerables. Y también los alimentos no recomendados, como son, por ejemplo, los ultraprocesados, específicamente estoy pensando en alimentos que exceden en calorías y en grasas y en hidratos de carbono simples, están más accesibles y son los más consumidos por los sectores poblacionales, digamos, más vulnerables. Acá, una vez más, digamos, hay claramente una asociación entre, digamos, clase social y problemática alimentaria, ¿no? Ese informe, que se lo recomiendo muchísimo, también mete el dedo en la llaga. No sé si se entiende la frase, pero apunta, digamos, a marcar la cuestión más sensible que tiene que ver con los niños y las niñas, ¿no? La población infantil. Les cuento un solo dato: el 20% de los padres indicaba que los hijos habían consumido alimentos que habían sido vistos en publicidades, ¿no? 20%, ¿sí? Es mucho.
y nos está marcando en la dirección de una influencia muy grande del mercado, de las publicidades, sobre todo en la población infantil, que es la más proclive a ser manipulada, digamos, con las estrategias de marketing. Entonces acá estamos una vez más vinculando problemáticas que tienen que ver con la injerencia del mercado en la configuración de los perfiles de consumo alimentario y luego en las consecuencias epidemiológicas que eso implica, ¿no? Eh, y acá Argentina tiene muchísimo por hacer todavía. Estamos hablando de la ley para etiquetar alimentos, ¿no? En Argentina un alimento cualquiera, las etiquetas son sumamente difíciles de leer. Solamente les muestro acá el tamaño de la letra que tiene una botella de agua, es ilegible, pero galletas o bizcochos o golosinas para los niños también. No se marca como si se hace, por ejemplo, en países hermanos, acá al lado en Chile, que ellos están utilizando estas nuevas etiquetas de color negro, muy visible, si hay exceso de grasas, exceso de carbohidratos o de calorías, en donde los niños ya saben cuando van al supermercado y ven esas etiquetas que el alimento X tiene esas características y no es saludable, ¿no? Entonces digo, tenemos mucho para avanzar y para trabajar ahí. En Argentina queda muchísimo por hacer todavía. Eh, a ver, ahí estoy viendo una galleta de Club Social. Tenemos las mismas en Argentina, está un poco fuera de foco, pero eso, exactamente. Ustedes en Brasil tienen lo mismo. Gracias, Telma, gracias por tu aporte. En Brasil ustedes tienen eh, lo mismo que en Chile. Miren, les voy a mostrar ahora un alimento hecho en Argentina de una de las empresas alimentarias argentinas, de hecho la más importante en el país, que exporta a todo el mundo, que se llama Arcor. Quizás la conozcan, es ese logo que está ahí, Arcor, ¿sí? Arcor significa Arroyito Córdoba. Eso significa Arcor. Es una fábrica de alimentos de un pueblo que se llama Arroyito, que está en la provincia de Córdoba, aquí en mi provincia. Esta que les estoy mostrando ahora es una barra de cereales que se llama Cereal Mix. Y ustedes pueden ver que los datos nutricionales son encriptados y de muy difícil lectura. Y a diferencia de eso que mostraba Telma recién, no hay ninguna etiqueta que marque que este es un alimento rico, por ejemplo, en hidratos de carbono, ¿no? Así estamos en Argentina. Digo, tenemos mucho todavía para trabajar. Como para ir concluyendo, digamos, mi presentación, compartir con ustedes justamente los mensajes, ¿no? La promesa o el título de esta charla era Acciones colectivas en alimentos e suas mensagens, o caso de Córdoba, no inicio del século XXI. Y me parecía importante entonces indicar, digamos, o recordar lo que para mí son los mensajes principales. Y esos mensajes principales indican que hubo 3 subciclos, un ciclo del 2001-2002 de explosión de la conflictividad, un ciclo de disputa justamente entre los movimientos sociales y el Estado en el 2002-2003 y luego un ciclo de normalización entre el 2003 y el 2007 en el primer gobierno kirchnerista, digamos específicamente en la gestión de Néstor Kirchner, en donde se resolvieron algunos problemas y hubo muchos indicadores muy positivos en términos de recuperación de la economía, el nivel de ingreso, etcétera. Sin embargo, a mí me interesa analizar un poco más esa cuestión y acá hay una metáfora que espero que se entienda bien. En el ciclo de explosión y disputa, los movimientos sociales pasaron del barrio, del territorio, a la ruta, ¿sí? Esto nos habla de una conflictividad que se traslada del ámbito territorial al ámbito del espacio público, ¿sí? Por eso vemos tanta explosión y disputa. Esa es una hipótesis de otros sociólogos acá en Argentina, ¿sí? Que discutieron esta cuestión, Sebastián Pereira, por ejemplo. Lo que yo propongo es que
en el ciclo de la normalización se pasó de la ruta, los movimientos sociales pasaron de la ruta al ministerio. ¿Qué significa eso? Metafóricamente, yo lo que estoy diciendo es que esa conflictividad se institucionalizó y que el Estado logró reconcentrar el poder que había perdido en los ciclos anteriores, institucionalizando la conflictividad a través de los programas y de la administración de los programas sociales. De alguna manera, al institucionalizar esa conflictividad, la recaptura y puede reconcentrar poder, ¿no? Mi hipótesis es que, nuestra hipótesis es que lo que yo muestro es que no hubo una resolución del conflicto alimentario. Lo que sí hubo fue una mutación de esas formas de conflictividad social que pasaron de estar en el espacio público a nivel visible y ahora estar más presentes en el cuerpo, digamos, ¿no? En el sentido de, en un sentido, si se quiere, incluso más Foucaultiano, eh, digamos, de una vivencia incluso más subjetiva de esa conflictividad, porque este conflicto alimentario aterriza directamente en el cuerpo y aterriza e impacta sobre todo en el cuerpo de los sectores más vulnerables, ¿no? De los sectores de menores ingresos, específicamente con problemáticas como la obesidad y la pobreza o de los petizos sociales. La palabra petizos, no sé cómo traducirla en portugués, son las personas que tienen una estatura más baja de lo normal, de lo que deberían tener para su edad. Es un indicador biológico que denota la desnutrición crónica intergeneracional, ¿no? No sé cómo se le llamaría en portugués, bueno, por ahí si alguien me puede ayudar por escrito. Las personas más bajas de estatura, ¿sí? A causa de la desnutrición crónica. Un poco, digamos, como síntesis y también como propuesta o provocación por ahí para charlar ahora, lo que marcamos nosotros, digamos, es que eh, hay mucha problemática que está todavía presente y dentro de un capitalismo periférico, neocolonial, digamos, eh, tenemos que prestar atención porque seguimos siendo en ese sentido una zona de sacrificio, ¿no? Que en Argentina todavía no haya esto y no haya políticas públicas que atiendan a la salud global de la población. Ahora sí, ya pensando más con ustedes en Brasil, digamos, por ejemplo, la propuesta de salud colectiva, digamos, ¿no? Una propuesta más sociológica sobre el campo sanitario, digamos, un poco más comprometida con las realidades. Creo que en ese sentido nos falta mucho. Así que bueno, yo, digamos, por mi parte, eso sería lo central, digamos, y creo que bueno, si quieren que discutamos y charlemos un poquito, la verdad que con todo gusto. Así que muchas gracias, muito obrigado. Sim, obrigada. Foi muito boa. Eu tenho algumas questões, porém queria abrir para o pessoal, se alguém tem algum comentário, o pessoal da Fiocruz que está aí, boa tarde, meninas, pessoal do GECA, quiser fazer pergunta. Aqui, quem que colocou essa pergunta aqui, essa observação? Aqui no Brasil também temos interessantes do protagonismo feminino. Sí, me parece, no logro ver quién escribió esto, a ver, estoy aprendiendo a usar esta plataforma que es muy novedosa. Fiocruz, la gente de Fiocruz. Me parece muy interesante esto de la marcha Las Margaridas, la voy a estudiar en profundidad. Acá en Argentina también me gustaría contarles que existen, por suerte, muchos movimientos vinculados a el tema de la producción agroecológica de alimentos, fundamentalmente el movimiento campesino, que se inspira en gran parte también con todo el trabajo que ustedes tienen con el movimiento Sin Tierra, ¿no? Sin dudas, y en donde cada vez más a nivel, digamos, de difusión de todo lo bueno que hace el movimiento campesino,
Se están empezando a ver, por ejemplo, cada vez más ferias agroecológicas. De hecho, para contarles solamente una experiencia, después se les voy a compartir acá por chat el link. Existe la Feria Agroecológica de Córdoba, que es una feria agroecológica de distintos productores locales, que hace un tiempo que trabaja de la mano con la universidad pública en la Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba en este caso. Ahí se los comparto el link para que lo puedan ver. Y están justamente articulando prácticas, articulando saberes y también sabores, ¿no? Porque la producción, ¿no?, de justamente lo que comemos, en una lógica, digamos, que intenta ir en contra de las prácticas hegemónicas, que acá, sobre todo en Córdoba, han penetrado muy fuerte, ¿no? Desde las grandes redes de distribución alimentarias, pero también el uso de organismos genéticamente modificados de forma acrítica, ¿no? Eso es muy, muy grave. Yo sé que por ahí para los compañeros que están en este momento en Goiás, también lo entienden de manera más cercana porque, digamos, el agronegocio está bastante presente allá. Aquí es el sentido común del productor rural es comprar semillas a Monsanto, echarle Roundup y fumigar, ¿no? Y generar nuevas problemáticas de salud pública que ustedes conocen, ¿no? Yo por ahí ahora les voy a pasar algunos links de la discusión vinculada a agronegocios que hay acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, si hay alguna otra pregunta más, con todo gusto. A Thelma, né, perguntou sobre a rotulagem. Produtos do Chile, no Brasil temos essa rotulagem. Também gostaria de saber mais sobre, fiquei um pouco perdida nessa questão da rotulagem. Bueno, perfecto. Antes les paso un documental que es muy interesante que se llama Hambre de Soja, que no tiene desperdicio. Les paso acá en el chat un documental argentino que se llama Hambre de Soja, Fome de Soja, que está abierto y se puede ver en YouTube, que se los recomiendo muy mucho. Ai, meu Deus, eu abri aqui. Peraí, deixa eu fechar. Ah, se abrió. Sí. Pronto. Yo he tenido la suerte, antes de avanzar con el tema del rotulaje, en Córdoba les cuento que hace algunos años Monsanto quiso establecer aquí en Córdoba una planta de producción de semillas transgénicas de maíz, ¿sí? En una ciudad periférica de la ciudad de Córdoba. Bueno, había prometido muchísima inversión, muchísimo dinero, muchísimas fuentes de trabajo. Lo cierto es que los movimientos sociales de diferente tipo se agruparon, ¿sí?, muy fuertemente en contra. Fue una lucha que llevó varios años, incluso con la ocupación del predio, es decir, de la tierra que había ocupado Monsanto por parte de movimientos sociales, hasta que finalmente tuvieron que irse. Monsanto tuvo que retirarse de acá de Córdoba, lo cual es un punto esperanzador, digamos, porque habla de cierta conciencia y de algunos éxitos, digamos, que ha tenido la movilización y la lucha social, ¿no? Entonces me parece importante compartir esa buena noticia con ustedes. Sin embargo, sigue estando muy presente el agronegocio, y esto ha sido estudiado, digamos, como el consenso de los commodities, ¿no? Tanto el actual gobierno hiper neoliberal de Mauricio Macri, como el anterior gobierno, diría, híbrido, heterodoxo de los Kirchner, también tuvieron un consenso a favor de los commodities, ¿no? Específicamente del agronegocio y de la soja específicamente. Entonces digo, ahí es un tema interesante para discutir. Sé que en Brasil la situación es básicamente la misma, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece un punto interesante porque también está habiendo una serie de transiciones que también vienen del campo de lo cultural a favor de la producción agroecológica de alimentos, ¿no? Después les voy a compartir por ahí un poquito más de material.
Ahora sí, Talita, yendo a tu pregunta con respecto a al tema de eh, del rotulado, ¿no? Vos me preguntabas hace un rato sobre los rotulados. Estoy intentando buscar acá algún otro producto que tenga a mano y algún otro producto tengo. El tema de los rotulados acá ha sido propuesto por algunos grupos, incluso de soberanía alimentaria y por el campo académico, pero es tan fuerte el lobby de la agroindustria, ¿sí? Que prácticamente no ha sido para nada avanzada, digamos, esa discusión, ¿sí? De manera que en Argentina la gente básicamente o no lee las etiquetas, eso lo van a poder leer ahí en el informe de la encuesta ENIS, porque es muy interesante, porque se les preguntaba si la población justamente leía las etiquetas de los alimentos o no. Y ahí van a ver que es terrible, digamos, el grado de desinformación acerca de lo que estamos comiendo. Fundamentalmente, o no se lee lo que se come, o cuando se lee no se comprende. Esta tendencia que ustedes van a ver ahí en la ENIS 2 también se replica y hay una relación muy fuerte ahí por clase social a partir del nivel educativo, ¿sí? Los sectores de mayores recursos son los que más leen las etiquetas, pero sin que eso signifique que realmente las comprendan. Les quiero mostrar ahora otro producto, ya que estamos. Eh, a ver, este en particular, creo que se llega a ver bien ahí. Creo que llegan a ver ahí de quién es este producto, ¿sí? Esto es de la Coca-Cola Argentina y es un producto que es un jugo, un suco de fruta, de naranja, ¿sí? Ustedes acá no van a ver en ningún momento ninguna etiqueta. En este caso van a ver un poco más detallada y de forma un poco más inteligible para la población lo que están tomando, ¿no? ¿Sí? Acá también, digamos, se ve un poco mejor, pero igualmente sigue siendo la metáfora de la caja negra, ¿no? Nadie comprende bien realmente qué estamos comiendo. Es un problema y creo que no hay a ver, no hay buenas noticias todavía al respecto porque no es una cuestión que se discuta tanto. Peor todavía, la institución argentina oficial, que se llama ANMAT, ahí la tipeé, ustedes la pueden buscar, ANMAT Argentina, que depende del ministerio, es una institución que cada vez está más desfinanciada, con menos capacidad de control sobre el mercado. De hecho, solo para contarles, la actual gestión de este gobierno de Macri ha eliminado el Ministerio de Salud, ¿sí? Ya no existe más en Argentina el Ministerio de Salud, le bajó de rango de ministerio a Secretaría de Salud. Imaginen ustedes las consecuencias que eso tiene, digamos, no solamente, digamos, en el campo administrativo burocrático, sino en términos de quién regula el mercado de los alimentos en la Argentina, ¿no? Uhum. Alguém mais? Bom, eu vou perguntar aqui então. Ujú. Eu queria saber, Martin, sobre esses saques, né? Se eles estão retornando na Argentina, né? Eu ontem, coincidentemente, eu recebi uma reportagem sobre saques feitos em Mendonça. Deixa eu ver aqui, tem uma outra cidade que eu não conheço, não consegui guardar. Comodoro? Comodoro Rivadavia, sí. Isso. De que houveram, né, saques em supermercados e que estão, né, havendo assim numa frequência até interessante aqui. Aqui no Brasil não chega, né, não tem chegado essas notícias. Então eu queria que você falasse um pouco se procede, né, e como que isso está relacionado com a sua pesquisa.
né? Se você Bueno, consegue um movimento aí em relação ao novo governo, né? O Macri, enfim, com o governo passado, que tem a ver com a ujú. sua pesquisa. Bien, sí, mira, siempre te digo la verdad, a ver, la conflictividad que tiene que ver específicamente con los saqueos, para Argentina realmente es como el indicador uno o el fantasma social principal, el hecho de que haya saqueos, ¿ok? Es más impresionante para los medios de comunicación y también hay una subjetividad construida en torno a los saqueos que genera lo horroroso, ¿no? Entonces hay un extremo miedo a que haya saqueos. En Argentina ha habido diferentes tipos de saqueos a lo largo de muchísimo tiempo, ¿ok? Uhum. Yo en ese sentido tomaría, digamos, muy entre pinzas la información que orbita en torno a los saqueos, no porque no existan los saqueos, sino por la intencionalidad, digamos, la construcción del juego político que se quiere hacer. Hay un autor, un sociólogo argentino que se llama Aullero, que justamente analizó la problemática de los saqueos, catalogándola con una categoría que él llamó la zona gris, ¿sí? En la zona gris, va a decir Aullero, no se conoce muy bien quién genera el rumor, por ejemplo, de un saqueo, ¿sí? Cuál es el accionar de algunas fuerzas políticas en fomentar o no un saqueo, cuál es el rol de la policía misma en la construcción de dejar zonas liberadas para que sucedan o no saqueos, ¿te das cuenta? Entonces es prácticamente, sí, ahí te paso lo de los saqueos. Eh, es un tema bastante complejo de abordar. Ahora, ahora les comparto esta información sobre los saqueos. Uhum. La zona gris. Ahora les comparto esta información porque realmente es muy interesante. Eh, ¿Qué más decirte sobre eso? Yo actualmente también tengo que contarles que en el presente, digamos, no estoy trabajando específicamente con saqueos, estoy trabajando cuestiones más culturales sobre la alimentación, no tanto relacionadas al conflicto por alimentación, sino en función de los consensos que se construyen en torno a la alimentación, sobre todo en términos de cultura alimentaria, ¿no? Por ejemplo, investigando comidas típicas o comidas llamadas tradicionales de Córdoba, eh, que si quieren otro día podemos abordar ahí esa temática, digamos, porque es, digamos, la construcción de una cultura en torno al alimento que está destinada más bien a construir una identidad en común y consenso. Eso, digamos, actualmente estoy más en esa línea. Pero te recomiendo a Aullero, que es como un autor de referencia para entender esto de la zona gris, ¿no? Y que de alguna manera nos invita a releer permanentemente el uso político que se le da al miedo a los saqueos, ¿no? De hecho, hay un chiste un poco entre sociólogos, entre militantes, que cuando empieza el mes de diciembre, empieza el mes de los saqueos, ¿no? Porque en Argentina siempre vas a ver que todos los años o años de por medio hay riesgo de saqueo, específicamente durante el mes de diciembre. Uhum. Bueno, te cuento acá, Talita, cuando Sobre a me sua decís, pesquisa, sobre a sua nova sí, pesquisa, sí, né, as questões culturais, você falou, porque eu estudo identidade nacional, formação de nação brasileira e formação das cozinhas, né? Então bueno, aí já mudando um pouquinho de justamente, assunto, gente, desculpa. no, no, para mí es un gusto justamente entrar en contacto. Yo actualmente estoy trabajando sobre tres comidas o tres prácticas, tres comidas específicas que son una bebida, ahora la escribo, es el Fernet con coca, es una bebida alcohólica que se mezcla. Otra comida que es la baña cauda, que es una comida de los inmigrantes piemonteses, de los inmigrantes italianos. Y por último,
una comida típica de Córdoba que se llama choripán, típica de la Argentina, que es como un sándwich con un chorizo, con una lingüiza o salchicha, algo así, que se come acá en Argentina. Ahora también les voy a pasar algunos links sobre un poco mi trabajo que va en esta línea. Eh, y justamente ahí yo también abordo la cuestión de la construcción de identidades en función del consenso que generan ciertos alimentos, ¿no? Uhum. No sé si conocen el diario Página 12, es uno de los 3 principales diarios de la Argentina. Ahí hace algunos años me entrevistaron justamente para, para discutir sobre Fernet. Ahí les mando un primer link. Eh, Ahora les busco otro trabajo sobre la baña cauda. Baña cauda tiene que ver con, a ver, es un plato típico de la comunidad piemontesa en Argentina, la inmigración italiana, ¿ok? La inmigración italiana, bueno, recuerdo que yo estuve 3 años allá, entonces también establecí algunos puntos de contacto. Eh, y la comunidad italiana es un plato que actualmente en Italia, de hecho, se ha mercantilizado mucho, ya las familias no lo preparan tanto en sus casas, pero en Argentina fue justamente reinterpretado, es un plato hecho por los migrantes, reinterpretado, en donde, bueno, se ve todo lo que la antropología, digamos, ha venido investigando, ¿no? Desde Renata Menache hasta Álvarez, ¿no? Claude Fischler, Pierre Bourdieu, digamos, ¿no? Sobre esto de la reinterpretación por parte de los migrantes. Estoy intentando encontrar, y me está costando un poco, el otro link para compartirles un capítulo de libro sobre el tema de la baña cauda, pero ahora ya lo encontré, les pido un segundito que acá se los estoy pasando. Acá está, bien. De paso, si quieren también ver sobre mi programa de investigación, les voy a pasar ahora un link del programa de estudios de acción colectiva y conflicto, del cual yo formo parte. Ahí van a encontrar muchísimos trabajos y publicaciones. Nosotros fundamentalmente publicamos todo con un sistema de Creative Commons o de copyleft. Entonces todos los libros y los capítulos y las producciones que hacemos están disponibles y abiertas para, bueno, para todos. Un segundito y ahora les comparto más información. Sí, A claro. ver, a ver, a ver. Documentos. Bueno, acá les paso un trabajo que hice específicamente con mi colega Ana Servio sobre saqueos en Córdoba, pero para entender dos ciclos de saqueos que hubo en la ciudad, que fueron los de la hiperinflación de finales de los años 80 y la del ciclo del 2001. Eh, y ahí van a poder acceder a ese texto también de manera abierta y para todos. Por ahí, a ver, ya estoy encontrando el otro, denme un segundito y ya les paso el capítulo del libro sobre comida y baña cauda. A ver, publicaciones, tuc, 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 tuc. Publicaciones, falta poco y ya llego. E, Martin, acho que para a gente finalizar, não sei se o pessoal da Fiocruz tem mais alguma coisa. A Cláudia, né, perguntou aqui, achei interessante. Ela pergunta se os movimentos campesinos pela comida são aliados a movimentos por território ou são agricultores familiares. Né? Qual que é o contexto aí quando você menciona isso? Isso, Cláudia?
A ver, permiso, voy a leer los- ujú, un segundito. Quiero leer la pregunta de Claudia. Esos movimientos campesinos. Bueno, es muy interesante, Claudia, tu pregunta. Lo que está sucediendo actualmente en Argentina es que, em, de hecho, está habiendo nuevas alianzas vinculadas a una organización que se llama CETEP. Es muy interesante el trabajo que vienen desarrollando con los campesinos y con movimientos territoriales que tienen que ver con la CETEP, es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Yo ahora les voy a pasar un link para que puedan ver. Les diría que actualmente en Argentina es el movimiento social de más envergadura, digamos, que está articulando, eh, digamos, demandas sociales y lucha en el espacio público, y justamente está proponiendo, por ejemplo, lo que ellos llaman verdurazos. ¿Sí? Ahora les voy a mandar algunas noticias sobre los verdurazos. Los verdurazos que se organizan tienen que ver con llevar a las plazas o a los mercados de las principales ciudades del país alimentos producidos agroecológicamente, para disputar justamente o para criticar el valor de la comida que está teniendo ahora en Argentina. Como ustedes saben, en Argentina estamos con una inflación de cerca del 50% anual, con lo cual los costos de los alimentos son un gran problema, y ahí CETEP, con esta movilización o este formato de protesta de los verdurazos, está realmente poniendo en tensión y visibilizando, por un lado, digamos, la crisis económica, pero por otro lado también está poniendo sobre la mesa justamente de las argentinas y los argentinos de que sí se puede comer bien, a buen precio, digamos, y produciendo de manera sustentable, ¿no? Entonces me parece interesante. Sí, tal cual, los banquetazos. Yo creo que ahí hay justamente mucho know-how entre las dirigencias de CETEP y el MST brasileño, ¿no? ¿Por qué? Porque también el otro punto de contacto son los movimientos campesinos en Argentina que adquieren base territorial. Por ejemplo, está el movimiento campesino de Santiago del Estero, el movimiento campesino de Córdoba, etcétera, en donde de hecho tienen y citan como referente permanente al MST brasileño. Entonces creo que ahí hay un muy buen punto de contacto, o al menos que a mí me parece de los más lúcidos, de los más inteligentes, de los más productivos, ¿no? Para ir hacia la dirección de la producción agroecológica de alimentos, en donde también se discuta la cuestión de la tierra, ¿no? Me parece interesante. Ahora les voy a buscar estos de los verdurazos, porque son realmente muy interesantes. Uhum. Por ejemplo, acá les voy a mandar esta noticia sobre un verdurazo en Plaza de Mayo, ¿no? Porque ustedes van a ver también, de hecho, que en los verdurazos se reagrupan, digamos, eh, movimientos piqueteros también, o en todo caso personas que en aquellos años militaban en movimientos piqueteros y hoy militan o están presentes en otras agrupaciones, ¿no? Entonces digo, es muy interesante porque si bien los nombres cambian, ¿no? Por ahí los nombres de las agrupaciones cambian, pero lo interesante es ver acá los recorridos de lucha, ¿no? O los perfiles de los líderes, por ejemplo, ¿no? Ahí les envié sobre un verdurazo que hubo, por ejemplo, en Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, para los que no conocen, es la principal plaza de la Argentina, ¿no? Al frente de la Casa de Gobierno, aquella plaza donde las madres de Plaza de Mayo justamente protestaban por el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces es un lugar muy simbólico para la disputa callejera en la Argentina, ¿no? Y justamente ahí CETEP y las diferentes organizaciones planifican, digamos, y ponen de manifiesto el tema del verdurazo en ese espacio, ¿no? De Plaza de Mayo, ¿no? No es menor, digo, ¿no? Sí, totalmente. La gente acá estoy leyendo los chats, las preguntas. Ups.
Un segundito. A ver, quiero ver acá los mensajes de ustedes. Tac, 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 tac. Capítulo sobre Baña Cauda. Eu acho que é isso. Bueno, no, alguien decía, bueno, la gente de Brasilia, de Fiocruz, sí, claro que es un tema muy interesante para estudios comparados. La verdad es que, es más, creo que deberíamos ponernos de acuerdo para empezar a pensarlo juntos, ¿no? Porque digo, me parece una práctica o una modalidad de protesta que tendríamos que saludamos, ¿no? Yo al menos con alegría, con esperanza, con mucho optimismo, ¿no? Me parece que podemos hacer algo juntos. Ahí. Gente, parece que falhou aqui. Bueno, no sé si hay alguna otras preguntas o algo más que quieran disputar. Ah, bueno, bárbaro. Les dejo acá por cualquier cosa mi correo electrónico a todas y a todos. Y bueno, también en las redes, por cualquier cosa que nos querramos seguir, digamos, para estar en contacto. Bueno, genial. Muchas gracias también, Talita, por la coordinación. Agradecerles a todas y a todos por su presencia, también a los compañeros de la Universidad Federal de Goiás, especialmente ahí a la coordinadora Alice Carvalho, y a todos los que están ahí presentes. Martin, mais uma vez agradecer, tá? Muito obrigada. Desculpa aí o início, né? A gente estava meio perdido, mas deu certo, gostei muito. Acho que as pessoas também gostaram bastante. Foi uma ótima apresentação e acho que dá aí para a gente continuar, né? A conversa, a gente manter um contato aí que dá para a gente fazer alguma coisa junto, sim. Agradecer sua participação, agradecer o pessoal também da Fiocruz, o pessoal do GECA aí, pela presença, né? E vou tentar fazer um grupo, não sei se a gente tenta adicionar, não sei se vocês estão no grupo do Facebook, na página do Facebook do nosso grupo GECA, né? Para a gente facilitar a comunicação, né? E estar presente também nas próximas, e eu acho que eu mando o calendário, a gente tem feito, né, uma vez por mês, dando continuidade a esses debates, tá certo? Obrigada, gente. Obrigado, valeu. Muchas gracias, muito obrigado. Tchau, tchau. Lembrando, ó, que dá para baixar a apresentação, tá? Vocês baixem aí, vou dar um tempinho e aí eu vou encerrar aqui a nossa sala. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.